Los mares y vías fluviales del Mesozoico fueron algunos de los lugares biológicamente más ricos en toda la historia natural. Estos ríos albergaban algunos de los reptiles más diversos que han existido. Desde el ictiosaurio triásico Shastasaurus, de 21 metros de largo, hasta su pequeño predecesor basal, Cartorhynchus, aproximadamente del tamaño de un antebrazo humano. En el Cretácico, enormes mosasaurios serpentinos patrullaban el mar interior occidental, cazando gigantescas tortugas marinas, algunas de hasta 5 metros de largo desde el pico. Cocodrilos marinos perfectamente adaptados, como el Metriorhynchus, compartían las aguas jurásicas con el famoso Liopleurodon, un gran pliosaurio depredador. La imagen icónica del inminente plesiosaurio, levantando su desproporcionadamente pequeña cabeza fuera del agua en su cuello alargado para atrapar aves y pterosaurios, es un clásico de antaño, incluso retratado en una sección de la película de 1940 de Disney Fantasia. Estas criaturas habrían sido asombrosas de ver en persona. Pero hay una cosa importante que notar. Algo que los medios populares aún a veces no comprenden bien. Estos animales no eran dinosaurios. Para aquellos sin interés en la paleontología, un dinosaurio es probablemente una de dos cosas: una bestia gigantesca y torpe, o un depredador astuto y lento, empeñado en la destrucción total y absoluta de sus contemporáneos. Afortunadamente, nuestro conocimiento de cómo estas hermosas y criminalmente malinterpretadas criaturas vivieron sus vidas está en constante evolución, y los paleontólogos modernos han publicado recientemente varios documentos altamente interesantes describiendo nuevos descubrimientos, presentándonos noticias sobre algunos estilos de vida bastante inconvencionales que adoptaron varias especies de dinosaurios. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de una ciencia muy reciente y relevante que nos ha permitido obtener el conocimiento de que no todos los dinosaurios estaban atados a la Tierra. Algunos de ellos se volcaron a las olas y adoptaron un estilo de vida acuático, produciendo criaturas extravagantes que no se parecen a ninguna otra criatura viva hoy en día. Para obtener una mejor comprensión de estos nuevos descubrimientos, tenemos que comenzar en el verano de 2007, cuando, en la cuenca de Camaros del norte de España, se descubrió la primera evidencia de dinosaurios anfibios, aunque aún no completamente acuáticos, tallados en la cara de la roca de lo que una vez fue un vasto lago del Cretácico temprano. Se encontraron conjuntos de largas y profundas hendiduras que datan de hace unos 125 millones de años. Estas marcas se encontraron en conjuntos de 2 y 3 y se extendieron por unos 15 metros a través del suelo. Solo podrían haber sido hechas por un gran dinosaurio terópodo sin nombre que, a juzgar por la geografía del lugar, habría estado nadando en al menos 3 metros de agua mientras arrastraba las garras de sus extremidades traseras a través del sedimento mientras nadaba de un lado del lago al otro. A esto es a lo que llamamos un fósil de rastro, puramente evidencia de que un animal estuvo presente en el área, sin encontrar ningún hueso sólido. Los fósiles de rastro incluyen cualquier cosa desde huellas de dinosaurios hasta excrementos fosilizados o coprolitos. Esto demostró que los dinosaurios eran capaces de nadar. Este descubrimiento fue asombroso. Esto nos reveló poco sobre cómo vivían ciertos dinosaurios en comparación con algunos descubrimientos recientes. El gigante del Cretácico africano entre gigantes es sin duda el niño cartel para los descubrimientos sobre dinosaurios submarinos. En 2014, un nómada del desierto del Sahara marroquí trajo a paleontólogo Nizar Ibrahim huesos de un gigante carnívoro. Estos restos gigantescos nos brindaron una visión más detallada del estilo de vida anfibio de este dinosaurio. Famosamente representado en Jurassic Park 3 como un terror terrestre, peleando con Tyrannosaurus Rex, con prácticamente un cuerpo de planta para igualar, los fósiles contaron una historia completamente diferente. El gran cuerpo del dinosaurio dio paso a una cola aún más larga y estrecha, que habría sido muy flexible en vida, ayudando al dinosaurio con la propulsión a través del agua. El largo hocico parecido al de un cocodrilo de Spinosaurus estaba lleno de filas de largos dientes cónicos. Los dientes de Spinosaurus se superponían, asegurando que cuando atrapaba a un pez no había escapatoria.
Una trampa afilada y ósea habría encerrado a la presa desafortunada, sellando su destino. El pez que probablemente Spinosaurus habría estado cazando tampoco era pequeño. Onchopristus, el pariente de las rayas similar a un pez sierra de 5 a 6 metros de largo, era una mula que podría haber luchado contra su agresor, mientras que Morsonia, un enorme pariente de un colicant, habría sido bastante bocado. Dicho esto, un enorme dinosaurio terópodo que mide de 14 a 18 metros de largo difícilmente habría mostrado interés en cazar pececillos. Otro hallazgo importante se descubrió en los huesos del pie del dinosaurio. Poseía pies anchos y planos con dedos muy largos que podrían haber estado separados por piel palmeada para ayudar al dinosaurio a remar, casi como un cisne gigantesco. El cráneo masivamente alargado de la criatura fue encontrado con sus fosas nasales posicionadas a mitad de la longitud de la mandíbula superior, por lo que podría haber metido su hocico en el agua para atrapar presas mientras aún podía respirar. Los hallazgos de Ibrahim fueron revolucionarios. Aquí había un gigantesco terópodo que se suponía anteriormente que vivía una vida terrestre similar a sus contemporáneos terópodos, con pruebas irrefutables de que este dinosaurio al menos vivía alrededor del borde del agua, si no en él completamente. Sin embargo, aún quedaba un dato interesante por corregir. Ibrahim propuso que el Spinosaurus debía haber sido cuadrúpedo, caminando sobre 4 patas en lugar de 2. Debido a la posición de las patas traseras del Spinosaurus de Ibrahim, el centro de gravedad habría estado demasiado adelante como para que el dinosaurio se mantuviera erguido solo con ellas. Teorizó que la cabeza del dinosaurio habría sido demasiado pesada para que las patas soportaran su peso si estaba posicionada tan adelante como estaba. Por ende, este dinosaurio debió caminar en sus 4 patas, en vez de la postura típica de terópodo bípedo veloz cazador de persecución. Descubrimientos adicionales en Marruecos en 2018, publicados más tarde en 2020, desenterraron 131 huesos adicionales previamente ausentes del Spinosaurus. Muchos de estos huesos eran huesos de la cola, específicamente huesos que sobresalían de la parte dorsal y posterior de la cola, llamados espinas neurales y chevrones, mostrándonos que de hecho era mucho más largo e incluso más flexible de lo que se pensaba anteriormente. En vida, estos huesos habrían construido una enorme estructura de remo o aleta en la cola del Spinosaurus, corriendo de la base a la punta. Esto demostró 2 cosas. En primer lugar, con el peso adicional de la cola, el centro de gravedad de Spinosaurus se había desplazado, lo que significa que este era probablemente un dinosaurio bípedo cuando pasaba tiempo en tierra. En segundo lugar, la enorme aleta de cola habría sido el dispositivo biológico perfecto para impulsar al dinosaurio a través del agua, lo que significa que, en este punto, esta criatura probablemente era un depredador acuático que atrapaba a su presa en el agua como un cocodrilo en lugar de en el borde del agua como una garza. Quizás sin seguridad. Esto, en particular, es algo que confundió a los científicos durante mucho tiempo después de este descubrimiento. Pero la historia del Spinosaurus continúa. Justo el mes pasado, en marzo de 2022, se publicó otro desarrollo. Se descubrió que las paredes óseas del Spinosaurus eran muy densas, permitiéndole permanecer sumergido por largos periodos, como los pingüinos modernos. Al fin se aclaró la duda. El Spinosaurus era un dinosaurio que pasaba gran parte de su vida sumergido en los ríos, lagos y vías fluviales del antiguo norte de África, donde podía perseguir a las enormes especies de peces con las que compartía su hogar. Los paleontólogos aún no descartan completamente un estilo de vida de espera, ya que el dinosaurio puede haber atrapado ocasionalmente sus comidas desde el borde del agua, pero todos los signos actualmente apuntan a un estilo de vida de inmersión total bajo el agua, verdaderamente un descubrimiento asombroso. El mismo artículo, de hecho, nos dio 2 dinosaurios por el precio de uno. No solo el famoso Spinosaurus era un depredador acuático, sino que las mismas características se han encontrado en Baryonyx, su primo cercano de Gran Bretaña, que debió haber vivido un estilo de vida muy similar.
Sin embargo, otro pariente cercano de los dos, Suchomimus, carecía de este nivel de densidad ósea, lo que significa que este dinosaurio podría haber sido un esperador y probablemente no entró al agua para cazar, apuntando a un increíble nivel de diversidad en solo un pequeño grupo de dinosaurios. Al parecer, los Spinosaurus no eran los únicos dinosaurios bien adaptados a un estilo de vida acuático o semiacuático. Desde el principio, con esos primeros fósiles tras en 2007, podemos suponer que muchas especies de dinosaurios probablemente eran nadadores expertos, pero esta reciente evidencia dentro de la familia Spinosaur nos ha mostrado que algunos dinosaurios vivían vidas completamente diferentes a las que suponíamos que vivían cuando los descubrimos por primera vez. Retrocediendo unos años antes, en 2017, podemos ver un fantástico ejemplo de diversidad de dinosaurios acuáticos en un pequeño dromaeosaurio llamado Hauscaraptor del Cretácico tardío de Mongolia, que tenía alrededor de 70 millones de años. Cuando los paleontólogos examinaron por primera vez el espécimen de Hauscaraptor, supusieron que debía haber sido más de un animal mezclado debido a la pura anormalidad de la criatura. Esta criatura era claramente un dromaeosaurio, con sus largas garras curvas en los dedos y el cuerpo pequeño y delgado de un raptor. Las partes del fósil parecen pertenecer a un pingüino o pato. Sus cortas extremidades delanteras se asemejaban a aletas, probablemente utilizadas para nadar. Un hocico parecido al de un pato y un largo y delgado cuello similar al de un ganso conformaban la proporción frontal del fósil. Fue confirmado como auténtico por paleontólogos en la instalación europea de radiación sincrotrón. El hocico del Hauscaraptor contenía numerosos dientes pequeños usados para sujetar peces resbaladizos que habrían sido su principal alimento. La criatura habría sido completamente aerodinámica en vida, probablemente cubierta con un plumón impermeable similar al de un pato para ayudar a aislar al animal. Esto es aún más evidencia de que sabemos relativamente poco sobre el estilo de vida de muchos dinosaurios y la primera prueba de un dromeosaurio acuático. Entre los dromeosaurios también hemos descubierto especímenes que probablemente estaban adaptados a una vida de espera similar a la de una garza. Los raptores sudamericanos, Epapiara y Buitreraptor, ambos del Cretácico tardío, poseían patas largas y hocicos largos perfectos para pararse en agua poco profunda y ensartar peces mientras pasaban rápidamente. Puede que no sea un estilo de vida puramente acuático, pero ¿cuánto podría haber allí que aún no hemos descubierto y que podría desarrollar nuestro conocimiento de estas criaturas? Incluso el pequeño anquilosaurio Leoningosaurus, también mencionado en nuestro video sobre la formación Yixiang, se cree que era acuático con dientes adaptados para agarrar y masticar peces en las vías fluviales de la China del Cretácico. Esta es una especie aún más inusual, considerando que todos sus primos eran los enormes tanques blindados sinónimos de las imágenes clásicas del Mesozoico. Descubrimientos como el Spinosaurus y el Hauscaraptor casi plantean más preguntas de las que responden. Ahora sabemos que estos dinosaurios vivían principalmente bajo el agua, persiguiendo alimento de una forma poco convencional para su especie. ¿Cuántas criaturas más podrían haber vivido vidas similares que el registro fósil aún no nos ha revelado? Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 165 millones de años. Hoy en día, los mamíferos son la forma de vida dominante y han sido dominantes durante un tiempo mucho más corto que los dinosaurios. Pero observa la diversidad acuática entre ellos. Ballenas y delfines, manatíes y dugongos, castores y el capibara, alces, nutrias, osos, bisones, focas, hipopótamos, desmonds y el ornitorrinco. Todos son al menos semiacuáticos. ¿Qué tipo de estilos de vida podrían estar ahí fuera, esperando ser descubiertos? ¿Cuántos más dinosaurios podrían haber llevado tales vidas? Se están haciendo descubrimientos constantemente. Podríamos no tener que esperar tanto como pensamos para descubrir las respuestas a estas preguntas, entre muchas otras.